Seguimos en la tertulia de este viernes 6 de septiembre de 2019 con Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Butazón y como invitado una vez más Álvaro Pérez. El domingo pasado se cumplieron 80 años de la invasión nazi a Polonia, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La agresión alemana comenzó con el bombardeo a la pequeña ciudad de Wielun y a una guarnición polaca en la costa del Báltico. El ataque se produjo una semana después de la firma de un pacto secreto, el llamado Acuerdo Ribbentrop-Molotov, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, para repartirse entre ambas el territorio polaco. Este domingo, en una ceremonia de homenaje a las víctimas del conflicto, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón a Polonia por aquella invasión de 1939. Me inclino ante las víctimas polacas de la tiranía alemana y pido perdón, dijo Steinmeier allí, en Polonia. Son los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia. Quien quiera pretender que eso terminó, que el reinado del terror de los nacionalsocialistas sobre Europa es un acontecimiento marginal en la historia alemana, se juzga a sí mismo, siguió diciendo. El presidente polaco, Andrzej Duda, pronunció unas horas más tarde su discurso principal en Varsovia, delante de unos 40 dirigentes extranjeros, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y la canciller alemana Angela Merkel. En su mensaje, Duda pidió a los gobernantes que lo escuchaban que sacaran lecciones de la Segunda Guerra Mundial para sus decisiones en el presente. Durante los últimos tiempos vemos también en Europa el retorno de las tendencias imperialistas. Vemos intentos de modificar fronteras por la fuerza y ataques contra estados, sostuvo Duda, sin mencionar lo que todos pensaron, sin mencionar el nombre de Rusia, pero refiriéndose, aludiendo a las operaciones militares ordenadas por Moscú en Georgia en 2008 y en Ucrania en 2014. ¿Quién va? ¿A quién le interesa largar con esta consideración histórica? ¿Juan? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, la llamada Segunda Guerra Mundial, fue la segunda guerra de reparto del mundo del siglo XX. No fue la única guerra de reparto del mundo, es decir, se pueden contar como 14 guerras mundiales desde 1500 en adelante. Esencialmente esas guerras mundiales eran de reparto del mundo, es decir, las potencias europeas, comenzando por la famosa polémica entre España y Portugal del 1500, alrededor del 1500, se repartían el mundo. Es decir, en el caso de España y Portugal fue el caso más neto, es decir, trazaron la línea de Tordesillas y dijeron, para un lado somos nosotros, para el lado son ustedes. Bueno, esa guerra de reparto del mundo que comenzó hacia 1500 tuvo muchos episodios, del cual la llamada Segunda Guerra Mundial es el último de los episodios. Y era básicamente lo mismo, es decir, era el reclamo de Alemania por crear un sistema colonial. Es decir, lo que quería hacer Alemania era eso, en definitiva. Porque precisamente habían llegado muy tarde al reparto del mundo, lo mismo que Italia había llegado muy tarde al reparto del mundo, y por lo tanto, tanto Italia como Alemania reclamaban su participación de eso. Una participación tardía, porque el sistema colonial precisamente estaba cerca de su fin. La Segunda Guerra Mundial en realidad fue lo que determinó el fin de los sistemas coloniales, ¿no? Es decir, a partir de precisamente el gran dilema de la Segunda Guerra Mundial entre los aliados y en todo el mundo fue cómo se salía del mundo colonial. Es decir, lo que demoró bastante la finalización de la Segunda Guerra Mundial fue lograr que Inglaterra aceptara que tenía que abandonar su sistema colonial. Es decir, se puede decir, la Segunda Guerra Mundial fue una lucha desesperada por que Alemania e Italia consiguieran un sistema colonial y la lucha de todos los demás para destruir el sistema colonial, ¿no? Es decir, todos peleaban contra Inglaterra, algunos de su lado y otros en contra, ¿no? Fue un poco más brutal que todas las demás guerras anteriores porque había mucho más tecnología, ¿no? Es decir, en la Segunda Guerra Mundial hubo cosas tan terribles como las bombas atómicas o los bombardeos de los aviones. Es decir, la importancia que tuvo la guerra aérea fue brutal. Si basta recordar las incursiones alemanas, por ejemplo, sobre Inglaterra, las B-2, los bombardeos con misiles, en fin, todo ese tipo de cosas. Fue más brutal que esa.
pero finalmente se terminaron las guerras coloniales. Álvaro. Bueno, Juan ha explicado muy bien el contexto y esa brutalidad se cristalizó entre 50 y 70 millones de muertes. Todavía no hay diferentes estudios que dan diferentes cifras, pero 50 y 70 millones de muertes por una guerra como esta, ¿no? Precisamente por la tecnología y la devastación que causó. Voy a hablar, como Juan ha explicado muy bien todo el conflicto, voy a hablar simplemente dos cositas de Polonia, ¿no? Porque Polonia quizá fue uno de los lugares más afectados por esta guerra, primero porque precisamente la invasión a Polonia fue lo que desencadena todo esto, y porque Polonia hoy es un símbolo de todo lo malo que dejó esa guerra. ¿En qué sentido? Cuando pensamos en Auschwitz, en Treblinka, Polonia fue el lugar en donde se pusieron todos los campos de exterminio. Es decir, es el símbolo de todo lo malo que tuvo esa guerra. Y otro apunte más actual es Polonia hoy después de 80 años. En esos cortes que hemos escuchado al presidente alemán que pedía perdón. Polonia, o parte de algunos partidos políticos en Polonia, siguen pidiendo una indemnización que nunca llegó. Muchos países que estuvieron en esa guerra recibieron una indemnización económica por parte de Alemania, pero en el momento en que Alemania se divide en dos, los países de la órbita soviética perdonan la deuda a la RDA, que es la que le correspondería haber hecho ese pago. Por tanto, jurídicamente parece que el problema está resuelto porque la deuda ya se pagó o se perdonó, pero hay polacos que reclaman una deuda moral que nunca se saldó. Y esas cicatrices siguen hasta hoy porque ¿quién no estaba invitado al acto de ayer? ¿Quién no estaba? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Hoy Polonia y Rusia siguen teniendo un gran desacuerdo por este tema. ¿Por qué? Porque Rusia considera que ellos no son parte de todo lo que sucedió. Sin embargo, no sé si fue esta misma semana, Boris Johnson, sí, fue esta misma semana, obviamente fue el 1 de septiembre, Boris Johnson puso un tuit en el que aludía a este hecho y cargaba las tintas, no solamente contra Alemania, sino contra la invasión rusa a Polonia, cosa que desató las iras de la embajada rusa en Inglaterra, que de alguna manera se lavaba las manos en todo esto. Pero, sin embargo, en Polonia se percibe como que... ¿Por qué se percibe así? Bueno, en buena parte porque Polonia, además de ser invadida el 1 de septiembre, luego fue un país de la órbita soviética a consecuencia de esta guerra. Por tanto, Polonia es quizá el símbolo de todo lo peor que pasó allí. Recordemos también que en Polonia murieron 1 de cada 5 polacos en esa guerra, 6 millones de personas, más de la mitad judíos. Bueno, Polonia es el símbolo de todo lo malo de esa Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. Sí, yo siguiendo, no tengo nada con que discrepar, pero sí, tal vez entristecerme un poco porque creo que este evento, el comienzo de esta Segunda Guerra Mundial, fue realmente trágico. Y hoy día, cuando uno ve las conmemoraciones, esta particularmente, está muy vinculada a los hechos políticos de hoy día. El hecho de no haber invitado a Putin, el hecho de no haber invitado a Donald Tusk, que es el polaco que está en la oposición ahora del gobierno de conservadores que tiene Polonia. El hecho que Boris Johnson y Macron tampoco fueron, puede haber sido porque la invitación no fue hecha en la forma en que debería haber hecha o con la importancia que debería tener. Trump no fue por la del Dorian, pero creo que algo tiene que ver el hecho que no hayan ido otros líderes. Es decir, ha sido muy politizada en función de la política del problema que tiene ahora Polonia, que tiene una derecha nacionalista conservadora muy fuerte. Ahora, este hecho fue, como ya dijeron los contertulios, verdaderamente trágico por muchos motivos. Uno de ellos fue que ese pacto de von Ribbentrop-Molotov fue para repartirse de toda Europa, como dijo. Pero el hecho es que los alemanes invadieron y 2 semanas después invadieron los rusos. Los polacos hicieron una defensa heroica. Yo estaba leyendo que liquidaron más de 700 o casi 700 carros armados, casi 700 aviones, infligieron 16.000 muertes a los alemanes y como 30. Fue una defensa heroica a la que Inglaterra y Francia no apoyaron en nada. Y por no haber apoyado eso, porque podrían haber contraatacado en Alemania, porque todas las tropas alemanas estaban en Polonia, se desata la guerra mundial que tú muy bien describiste con esas... se podría haber evitado esto si Inglaterra y Alemania hubieran tenido una actitud más decisiva. Y esto es brutal,
Porque después se cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y tanto los polacos como los franceses, después eventualmente cuando cae la línea Maginot, quedaron como los que habían sido atropellados, y los ingleses, que los salvó el Canal de la Mancha, realmente fue lo que los salvó, quedaron como los grandes héroes de la guerra. Pero estos otros héroes, incluyendo estos polacos que resistieron, son olvidados. Entonces creo que me apena que un hecho tan grave de la historia, que después llevó a esa guerra espantosa, se recuerde tanto en función de los equilibrios políticos que se están manejando hoy día en Polonia. Bueno, recordar que el pacto Ribbentrop-Molotov implicó no solamente el reparto del territorio polaco, sino muchos más territorios. ¿Sí? Los soviéticos, por ejemplo, ocuparon todo el Báltico, todos los países del Báltico, países que tenían repúblicas nuevas, digamos, que habían emergido, muchas de ellas, o algunas de ellas, de ducados o de alemanes, y que habían alcanzado alrededor del año 20, 22, después de la Primera Guerra Mundial, habían alcanzado la independencia. Eran repúblicas parlamentarias además, que fueron ocupadas por las tropas soviéticas. Es decir, Ucrania, Lituania, Letonia, fueron todos países que sufrieron amargamente ese pacto, porque sufrieron también una ocupación que duró hasta que los alemanes rompieron el pacto y siguieron avanzando hacia Moscú. Yo quería detenerme en el presente, porque curiosamente en todos esos países, en Polonia, en Hungría, en Letonia, en Ucrania, hay sectores neonazis muy poderosos. Y cuando digo sectores neonazis, digo grupos de personas, organizaciones sociales, que portan estandartes con la esvástica, que portan carteles con la figura de Hitler, que proclaman el odio a los judíos como una razón que debería ser del Estado en el que viven, y que reclaman mayor acción política de parte de sus partidos. Entonces, es una problemática muy grave y muy seria. Hay países en los cuales las brigadas nazis locales, que fueron creadas a prepo por el ejército de ocupación alemán, por la Wehrmacht, y que combatieron y murieron del lado alemán durante la guerra, son homenajeados con desfiles militares, y en otros casos con desfiles civiles. En algunos países incluso son fechas que durante años fueron oficiales. Entonces yo creo que hay que tener mucha vigilancia sobre esos temas, porque en muchos países del mundo se agita el fantasma del comunismo, cuando el comunismo está, desde el punto de vista político, muerto y enterrado. Excepto en Uruguay. Y no se agita. No, en Uruguay también está muerto y enterrado, desde el punto de vista político. Y no se. Bueno, tal vez el doctor Sanguinetti, por ejemplo, no lo crea, pero me extraña que vos pienses eso. Pero en esos países, el fantasma del nazismo está vivito y coleando, y con ímpetu y con dirigentes. ¿Qué ibas a decir, Gonzalo? No. Digo, el comunismo aquí, el comunista por todos lados acá en el Uruguay, no entiendo cómo estamos, no sé dónde está muerto. Además, la educación, la dirección es comunista, la salud es comunista, las cuestiones laborales ni hablar, el PIT-CNT ni hablar. Digo, hay comunistas por todos lados. Y hay además un discurso del 1 de mayo que sigue siendo un discurso que parece de los años 60. No, pero pará. Hay dos cosas. Una cosa es un discurso que parezca de los años 60, y otra cosa es que sean discursos, por ejemplo, comunistas. Son dos cosas distintas. A no ser que uno entienda el comunismo como toda idea socializante o como toda idea anticapitalista. No. Comunismo como comunismo, Fernando. Ahí está. La gente dice, yo soy comunista con gran orgullo y con gran honor. Pero por supuesto que hay vamos gente... hacia una sociedad comunista. Es decir, hay 100 años de historia de comunismo que dan muchas lecciones que parecen no haber sido demasiado aprendidas. Me da la sensación. De los mensajes de la audiencia, por ejemplo, de Sergio: no importa qué número le pongan a la guerra, si primera o segunda o décima, la matanza entre humanos es terrible y no hemos aprendido nada, pues las guerras continúan. Hoy, por ejemplo, mencionan a los nazis y los grupos similares religiosos que existen hoy en día. Lamentable negocio que nunca termina, más que con la droga incluso, más grave que el de la droga. Ya volvemos, viene
El segmento final de la tertulia, telegramas. Hoy, por ejemplo, es viernes con telegrama de Juan. Desde ya les anticipo.